Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con Alexandra, José e Iggy también. Estamos muy contentos de que nos acompañen en este nuevo domingo en julio. La invitada que tenemos hoy refleja mucho el objetivo que José y yo tuvimos al crear este podcast, el abrir un espacio de entretenimiento, de diversión, de conversaciones diferentes, donde cada persona pueda sacar algo de las experiencias de nuestros invitados. Hemos querido tener un espacio positivo, pero también un espacio muy real que sea un reflejo también de los altibajos de la vida, donde se muestran momentos difíciles, momentos de confusión, cambios de profesión, decisiones difíciles y el aprendizaje que ellos conllevan. Nuestra invitada de hoy nos lleva en este recorrido precisamente que tuvo a través de su país natal, Venezuela, y el país donde reside hoy, España. Las vivencias que tuvo en ellos a través de las diferentes carreras, los llamados que pasan, bueno, desde el modelaje para artistas hasta diseño gráfico y producción de televisión, hasta encontrar precisamente su verdadera pasión. Esta entrevista fue tan divertida que duramos casi 4 horas de grabación. Así que hicimos lo posible para incluir lo que más se pudo, repartiendo esto en 2 episodios. El primero será sobre todo el recorrido que ella hizo a través de los diferentes llamados, las decisiones, las incertidumbres y los logros. Y el próximo episodio de lo que sucede una vez que ella encuentra su verdadera pasión. Así que acompáñennos hoy. Aquí comienza el mejor podcast de variedad. Con entrevistas interesantes, invitados, entretenimiento, humor y muy buena energía. Acompáñanos todas las semanas a disfrutar en este espacio. Bienvenidos a Conversaciones con Alexandra, José e Iggy. Constanza Vargas es una diseñadora de moda venezolana, radicada actualmente en Madrid, España. Vivió en Venezuela hasta los 10 años en una casa rodeada de creatividad y arte. Se traslada a vivir a España a esa edad, donde vive hasta los 17 años, cuando decide regresar a su país natal, en una búsqueda interna y profesional. Incursiona en Venezuela en estudios de cine y realiza cortometrajes y videoarte, entre otras cosas. Regresa a España a los 17 años, donde explora diferentes áreas del arte como dibujo, animación tradicional, cómic y diseño gráfico, entre otros. Tratando de encontrar su verdadera pasión, incursiona en el diseño de moda, donde ella expresa que llega finalmente a su realización artística y laboral. Actualmente tiene una marca de diseños de accesorios, donde ha tenido la oportunidad de desfilar sus colecciones en lugares como el Museo del Traje de España. Constanza, bienvenida a nuestro podcast de conversaciones. Estamos súper contentos de tenerte hoy. Hola Alex y hola José, muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado. Estoy mitad nerviosa, mitad súper contenta y la verdad espero que todos lo disfrutemos, incluidas las personas que nos escucharán. No te preocupes. Estas conversaciones son súper informales. Es como para que tú y todas las personas que nos escuchan se sientan como si estuviéramos hablando entre amigos en la sala de nuestra casa. Seguro que sí. Bueno, y para comenzar, cuéntanos un poco cuáles fueron tus inicios en el arte. Bueno, mis inicios en el arte, de alguna forma positiva y negativa, que a lo largo de la charla iré desarrollando, fueron desde la cuna. Porque nací, yo creo que con la buena fortuna de nacer en una familia absolutamente de artistas. Mi madre, bueno, es un poco compleja mi situación familiar en ese sentido, pero es que es como que su mera forma ya es una expresión de arte, yo creo. Yo tengo 2 madres y un padre, ¿no? Y bueno, simplemente pues cosas de la vida, o como yo termino resumiendo, soy venezolana y las telenovelas se hacen en Venezuela. Entonces mi vida es un poco telenovela en ese aspecto. Pero bueno, el tema este de mis 2 madres sí que es también importante porque pues una es ceramista, escultora, pintora, etcétera, y la otra es restauradora de obras de arte. Oh, wow. ¿No? Ahí tengo además un poco la mezcla entre
el intelecto de la restauradora de obras de arte, porque es más meticulosa, más, como yo siempre le he llamado, una enciclopedia andante, y luego está la escultora, artista, etcétera, que ella es más expresiva, explosiva, es la que siempre me ha dejado más como expresarme a mí misma, decir palabrotas, siempre ha sido mucho más liberal. Y bueno, mi padre es un caso aparte, él es un cabeza cuadrada, pero también ha sido artista, es artista y de hecho ahora está jubilado, solo hace arte por placer, por compartirlo con sus amigos y porque yo creo que es lo que le da la vida. Bueno, y nosotros sabemos la importancia que han tenido tus dos mamás en tu vida. Para las personas que nos escuchan y para que puedan entender un poco más tu historia, ¿podrías contarnos un poco más acerca de este aspecto de tus dos mamás? Pues yo me vine con la madre, mis dos son mis mamás, ¿no? Pero al final una me parió y otra me crió, ¿no? Entonces, con la que yo me vine a España con 10 años es la española, porque ella pues nació aquí. Correcto. Y ella es con la que estoy aquí en España. Mi otra mamá se quedó en Venezuela y, bueno, hace 3 años se fue a vivir con el ecosistema y los angelitos, y la gente que cree en angelitos falleció hace como 3 años más o menos. Okay. Pero vamos, ella siempre ha estado en Venezuela y yo la iba a ver constantemente y era como mi pedacito de tierra que me unía a mi país, ¿no? Ahora hace mucho tiempo que ya no voy, pues porque siento que no tengo demasiada razón para ir, pero Claro. pues así es. Y con ese legado tan grande del arte que te dejaron, ¿cuándo comenzaste a interesarte y cuáles fueron tus primeros pasos? Bueno, yo empiezo ese primer contacto con mi búsqueda del arte, ¿no? de mi lenguaje interno, como yo le llamo, con la literatura, porque, bueno, al final ya a estas alturas del partido, lo que me di cuenta es que yo tenía una necesidad muy grande de contar historias. Entonces empiezo haciendo pequeños poemas, pequeñas historias, luego ya empecé a escribir cosas bastante más largas y de hecho gané algunos premios de literatura. Mi instituto aquí en España es el Instituto Cervantes, que es un instituto bastante importante. Y bueno, pues gané varios premios allí sin mayor repercusión, pero bueno, que para mí en ese momento me hacía mucha ilusión, ¿no? Claro, Constanza, o sea, cuando tú estás diciendo, bueno, y ya llegué a escribir y empecé a ganar algunos premios, ¿qué edad más o menos estamos hablando? Pues alrededor de los 14, yo creo, estaba como en secundaria, los primeros años de secundaria, ese momento caótico en el que todo es nuevo. Ok. Entonces, sí, bueno, estaba, como os digo, pues empecé a descubrir la literatura. Yo soy una persona muy apasionada, entonces cuando cojo algo que me gusta, siento que es lo único que existe. Y bueno, eso me pasó en ese momento. Pero también soy una persona muy curiosa y que le gusta desarrollarse. Entonces me di cuenta que ese mundo interior imaginativo, creativo que yo tenía, lo terminaba pasando al papel, pero en realidad yo lo vivía mucho dentro de mí. Entonces ahí empieza a entrarme las ganas de interpretar, de hacer teatro, de sentir, de como expresar algo que yo sentía que se me podía dar bien, ¿no? Que era representar otros papeles, otras emociones, otras sensaciones. Bueno, yo, por ejemplo, recuerdo que mis juegos de pequeña me recreaba cualquier tipo de escena en la casa, incluyendo lo que sea. O sea, mamá, déjame esto, aquello, lo que se me disfrazaba, y entonces ahí montaba todo y podía estar horas hablando yo sola con los personajes que me creaba. Y bueno, pues como he tenido padres que me han propiciado todo eso, pues a la rienda suelta. Entonces, claro, con 14, 15 yo digo, mamá, quiero ser actriz. Y me meten en la Escuela Municipal de Teatro de aquí de Madrid, estoy unos cuantos años, flipo en colores. Flipar en España significa alucinar, o sea, cuando dices, wow, esto es lo que me encanta. Sí, y bueno, pues descubrí dentro del teatro que lo que más me gustaba era la improvisación. También descubrí que tenía partes flojas, porque un poco el encuentro, el desarrollo y los altibajos en el mundo del arte como artista es darte cuenta que no eres tan bueno como crees. O sea, es como que, ay, no voy a ser no sé, el
mi ídolo en cualquiera de las ramas, ¿no? que te guste. Entonces, yo me daba cuenta que era buena en representando situaciones que se exponían de manera aleatoria y tal en el momento, pero era mucho peor, a mi parecer, yo creo que sí, que simplemente lo era, pues con ¿cómo se dice? Un libreto y recitando las palabras de otro y los pensamientos de otro, ¿no? Como que eso me costaba un poquito más. Pero bueno, seguí ese camino, cumplo los 14, los 15, los 16 en este mundo del teatro, compaginándolo desde luego con la escuela, el deporte, etc. Y a los 17 me da un venazo de reencontrarme conmigo misma. Yo transplantarme desde Venezuela hasta España con 10 años, para mí fue un proceso difícil, ¿no? Claro. Entonces, en todo ese tiempo de la adolescencia, que es muy difícil también, yo siempre, algo se quedó en Venezuela, algo de mí se quedó allí. En realidad no se quedó nada, o sea, todo se vino conmigo, pero se quedó una idealización, se quedó una ensoñación, se quedaron unos años muy dulces de mi infancia. El caso es que a los 17 más o menos decido irme a Venezuela. Mi madre, como os comenté antes, ella estaba allí, ella fue gran parte, o sea, directamente me dijo, hija, ¿por qué no te vienes y bueno, experimentas, buscas otras cosas? Bueno, llego a Venezuela, pues me encuentro con que todo eso que yo había dejado ya no existe, ¿no? Pero nada, decido seguir adelante y me meto en la Escuela de Arte Dramático, Juana Sujo. O sea, volviendo a esa parte cuando tú dices, bueno, yo llego a Venezuela y de pronto ya lo que yo esperaba o lo que había idealizado ya no existe. ¿Qué es esa parte? ¿Qué es ese proceso? ¿Y qué es lo que tú ya no encuentras cuando vuelves a tu propio país? Bueno, principalmente no me encuentro a mí misma, porque yo aquí en España soy la venezolana, ¿no? O sea, a lo mejor ya no, porque de hecho ya me dicen la broma de, tú eres más española que la tortilla, y yo le digo, no, las raíces están donde están. Mi acento es otra cosa, pero a mí tú enfádame que yo saco el venezolano y te lo planta ahí en la cara. Pero bueno, que sí, o sea, principalmente cuando vuelvo allí, la venezolana viviendo en España, llego allí y soy la españolita viviendo en Venezuela, ¿sabes? Okay. Ya no, o sea, lo que yo había dejado, no sé, las culturas, o sea, la cultura, pero como la cultura de la generación, a lo mejor el cantante, la música o lo que sea, ya eso no se escucha. Yo aquí ya estaba escuchando a lo mejor escape, ska, rock y tal. Allí también tenemos que hablar de que el mundo ha evolucionado enormemente, muy rápido, y Latinoamérica se ha visto afectada de una forma muy brutal en ese sentido. Porque yo que viajaba cada cierto tiempo a Venezuela, cada vez que volvía era un país distinto, ¿sabes? La gente se vestía ya distinto, o sea, la globalización le afectó mucho, pero cuando yo llegué allí, yo era un bicho raro. Mi moda, o sea, la gente se creía que yo, por ejemplo, tenía dinero, porque pues allí la moda que yo tenía, que yo llevaba, que siempre me ha gustado la moda, la moda que yo vestía pues no se veía allí. Entonces, claro, pues pensarían, esta lo compra en, no sé, Estados Unidos y tal. Me robaron varias veces con esa tontería de que vestía un poco más excéntrico. No. Pero bueno, no quiero hablar mal de mi país, que pobrecito lo está pasando muy mal. De acuerdo, pero yo pienso que todos bueno, las personas, de pronto algunas que nos escuchen y que estén viviendo en un segundo país, nos podemos relacionar con eso, incluyéndonos pues a José Luis y a mí, que salimos de nuestros países, de Colombia y de Chile, y que tú quedas como colgando en la mitad, ¿no? Como que tú no eres 100% ya y lo que eras tampoco, o sea, siempre vas a ser un extranjero en tu país y vas a ser un extranjero en el país en el que vives. Sí, totalmente. Es una sensación, tiene un poco de desolado, ¿no? Porque cuando ves a alguien sintiéndose 100% en todos los aspectos de su lugar, pues dices como, ¡ay, qué gusto! Y además, sobre todo, a lo mejor si está viviendo allí, si tiene a sus amigos, a su familia, porque eso es una cosa muy importante. Si tú te mudas otra vez, ya no tienes
ese grupo de gente que creía en ti, que te apoyaba y además que tú les necesitabas de una forma, o sea, vamos, que tú no eras nadie sin ellos. Me pasó, por ejemplo, bueno, como os digo, me mudo ahí a Venezuela, ¿no? Me paso mi último año académico, me meto en la escuela esta de arte dramático Juana Sujo. Okay. No fue muy buena experiencia la de esta escuela porque tenía una mentalidad muy de militar, ¿vale? Yo soy una persona todo lo contrario a militar y sobre todo, bueno, un poco desorganizada, llegaba tarde y bueno, vamos, me terminaron echando, o sea, yo decidí no volver, pero no me dejaban entrar a clase, era un poco complicado todo. Pero recuerdo que el último día que fui, yo tenía que presentar un ejercicio que nos mandó el profesor, que era de mis ejercicios favoritos. Él nos dijo, coger una canción que sea más o menos conocida, okay, y tenéis que hacer una interpretación con esa canción. Yo recuerdo que llegué a casa ese mismo día y ya me elegí la canción Roxanne, de la banda sonora de Moulin Rouge, que es así como súper intensa y fuerte y además me encantaba esa película. Bueno, me hice todo el outfit, me hice el look en esos 3 o 4 minutos de canción, yo creo que es más larga, pero bueno, en esos 4 minutos de canción yo me cambiaba de vestido 3 veces, pero wow, dentro de la propia coreografía, o sea, no diciendo, bueno, espera aquí un momentico, dame el pause que me cambio, no, sino me las ingenié, ahí ya estaba yo los primeros pasos en la moda, me las ingenié con una forma de tirar de una cinta, ¿sabes? Que el vestido que llevaba, pues poder quitármelo, dejar el look de abajo, era yo creo que bastante visual. Toda una producción. Sí. Es que yo quería representar el paso digamos, de una niña que tuvo la mala fortuna de crecer en un prostíbulo, el paso de ella de ser inocente y virgen en el momento en el que ya deciden, pues, lanzarla a las bestias, ¿no? Okay. Entonces, yo estaba como pues en el suelo, sentada, jugando con mi muñeca, llevaba en una pierna una media de rejilla rosa, okay, y del lado en el que yo mostraba mi cuerpo al público tenía un vestido blanco, muy bonito, de tul y tal. Y la mitad de la cara la llevaba maquillada, pues inocentemente. Entonces yo estoy haciendo todo mi acting mientras escucho la música va en progresión. Al principio de esa canción, realmente a mí me da la sensación como si una amenaza se está acercando a ti. Bueno, entonces yo, en el momento en el que me lanzan a las bestias, como digo, yo en realidad no tenía puesto el vestido, lo tenía cogido, porque recuerda que estoy solamente mostrando una parte de mi cuerpo al público. Lo tenía cogido con una cinta. En ese momento en el que gritan Roxanne, yo me levanto, giro, tiro de la cinta y de repente estoy con un corsé, con 2 medias de rejilla, una rosa y la otra negra, con el maquillaje y tal. Y bueno, ya me lío yo ahí a bailar yo sola, haciendo como que hay muchas personas que me están llevando de un lado para el otro. Bueno, una locura, ¿vale? Pues nada, el día que lo fui a presentar, llegué tarde porque lo típico, 1000 millones de problemas, y entonces el profesor no me dejó pasar. No me dejó pasar, no existía WhatsApp en ese momento, pero le mandé un mensaje a un amigo que estaba dentro y le dije, por favor, dile que se lo suplico, que no me ponga nota, solo necesito que lo veáis. Pues no me dejó pasar y bueno, me dio muchísima rabia y no volví. No, o sea que no lo pudiste presentar. No me lo dejó presentar. No, además con el detalle que lo describiste, la forma, el vestuario, la escena, yo ya me lo imaginaba, te imaginaba a ti representándolo, así que bueno, así no lo hayas presentado, yo creo que a todos nos pasó eso, que lo tuvimos en la cabeza, lo imaginamos, así que Constanza, después de tantos años tuviste tu público en esa representación. Todo llega en su momento. Exactamente. ¿Y tú entonces en este momento qué edad tenías cuando estabas en eso en Venezuela? Ya yo tenía unos 18 años. ¿Cuáles fueron tus siguientes pasos en Venezuela en cuanto al arte?
Ahí me quedé un poco como en tierra de nadie, estaba pues eso, enfadada con el mundo del teatro, como que desenamorada un poco. Llevaba ya muchos años haciéndolo, perdón, hasta que un día una amiga me dice, oye, ¿quieres ser productora de un canal de televisión, de un programa de televisión, perdón? Y entonces yo le dije, claro. Y ahí, en realidad, ahí sí me lanzaron a las bestias, porque resulta que mi amiga se había quedado embarazada y necesitaba a alguien que la supliese. Bueno, no sé, ella vio algo en mí. Desde luego que tuvo que haber visto algo en mí, porque ella era la productora, tal cual, de el programa más importante de ese canal de televisión. Bueno, era un programa muy importante, ¿vale? Era una agenda cultural de 8 segmentos. Cada segmento hablaba de una cosa, uno de gastronomía, el otro de cultura en espacios interiores, el otro espacios, en fin, muchas cosas, ¿no? Okay. Entonces, yo entro allí sin haber cogido una cámara en mi vida, sin haber cogido un trípode en mi vida, con 18 dulces años, con mi equipo, eran todos hombres. Tenía 2 cámaras que eran hombres. Tenía el productor, tenía un productor de campo que era el que organizaba, digamos, in situ la cuestión. Yo era la productora de estudio, por decirlo así, la que organizaba que todo el día de la grabación estuviese perfecto. Y bueno, tenía varios técnicos de sonido, etcétera, a mi cargo. La única chica era aquí la servidora y luego la presentadora del programa. Entonces, bueno, me fue muy difícil en un mundo de hombres, sí. Entonces, pues me costó esa comunicación, me costó admitir que en realidad no tenía ni idea, que no sabía por qué estaba ahí, pero bueno, yo le puse todos los ovarios que tengo. Esa expresión me gustó. Yo le puse todo y estuve trabajando allí unos 9 meses. Me voy porque realmente me agoté, ¿no? Pero sí que a mí me costó un poquito como irme bien, a gusto conmigo misma y con mi trabajo. Aprendí muchísimo, eso sí, y desde luego ese programa de televisión a mí me hizo, fíjate lo que es la vida. Yo fui a Venezuela a reencontrarme conmigo misma. No lo había conseguido hasta ese momento, pues porque, no sé, estaba como en proceso de, pero no lo había conseguido. Pues ese programa fue el que me hizo encontrarme a mí misma. Bueno, ya hemos escuchado en la primera parte de este episodio cómo Constanza Vargas hace un recorrido por el arte casi que desde la cuna, pasando desde muy temprana edad por la literatura, donde gana varios premios, hasta actuación, teatro, arte dramático y hasta producción de televisión. Y bueno, en este recorrido por diferentes áreas del arte, sigue en esta búsqueda de encontrar su llamado y en esa búsqueda también de conocerse y encontrarse a sí misma, como ella misma lo describe. Escuchemos en esta segunda parte de este primer episodio por qué este programa de televisión le ayuda en esa búsqueda y cómo este camino donde se prueban diferentes áreas le ayuda a irse encaminando a lo que será su gran pasión. Escuchemos entonces. Bueno, Constanza, ¿y cómo es que este programa de televisión te ayuda, como dices tú, a encontrarte contigo misma? Porque me hizo conocer a gente que no hubiese conocido de otra forma, que me enseñó las cosas más importantes que he aprendido en mi vida. Y no son ni arte dramático, ni saber escribir, ni nada de eso. Son ser humilde, entender lo que es que una persona que no tiene nada te ofrezca solo lo que tiene con una sonrisa. Y nosotros que vivimos, yo que venía de España, que es un país donde se vive muy bien, pese a que pues haya cosas, pues como en todos los países, pero se vive muy bien. Y allí me encontré con la cara dura y amarga de la vida, pero que no me estaba poniendo a mí una cara amarga, a mí me estaban poniendo una sonrisa, porque íbamos a barrios, en Venezuela cuando uno habla de un barrio, habla de un sitio pobre con chabolas y todo muy, bueno, muy mal, ¿no? Okay. Nada, fue una experiencia muy, muy buena a nivel humano, o sea, realmente conocí personas increíbles. Entonces, ¿qué pasa? Que, como os comentaba antes, este canal de televisión que se llama Ávila TV, no sé si existe la verdad todavía, tenía una escuela que se llamaba la EMPA, Escuela Metropolitana de Producción Audiovisual. Pues, ¿qué pasa?
que esta niña hace las cosas al revés. Primero se mete a trabajar y luego se mete a estudiar. Yo inmediatamente cuando salí del canal me metí en la escuela. Bueno, ahí gocé lo que no había gozado en la vida. Me dieron una cámara y descubrí que yo no quería ser cineasta, yo quería ser videoasta, porque no me quería meter en el lío de trabajar en formato cine, ¿no? Yo quería algo rápido, tengo una idea, quiero plasmarla. Entonces, bueno, fui aprendiendo con los propios chicos con los que trabajaba en el canal, ellos también eran profesores, fui aprendiendo con ellos, gente muy humilde, muy cercana. Empecé a estudiar cine, cine no, empecé a estudiar producción audiovisual. Empiezo a estudiar allí, creo un vínculo muy bonito con la gente con la que estudiaba, porque era, no sé, gente, en ese momento realmente había un movimiento sociopolítico muy importante en Venezuela. Había mucha energía en el ambiente y claro, pues uno como joven, pues energía, ¿dónde? Allá voy, ¿sabes? Una pregunta, Constanza, o sea, para tener un poquito como el contexto histórico, más o menos de qué año estamos hablando. Estamos hablando del 2007, 2008, 2006, esa época, porque yo me vuelvo a España en el 2010. Ok. Y cuando yo me vuelvo a España, yo ya me volví habiendo creado mi primer colectivo mi primer y último colectivo que nos llamábamos Colectivo de Arte Urbano Kinsai. ¿Qué es un colectivo? Pues un colectivo, lo que nosotros quisimos entender o crear en ese momento como colectivo era un grupo de gente, de chavales jóvenes, que teníamos una pasión muy grande por hacer cosas, ¿no? En este caso, todo relativo al cine, al vídeo, etc. Yeah. Y bueno, lo que hacíamos era que yo empecé el colectivo, aunque sin ellos yo no hubiese sido nada, evidentemente. Pero todo empieza porque a mí... este canal de televisión lanza un concurso y era un concurso de haz un cortometraje con los medios que tengas, con tu cámara del móvil, que en ese momento, imagínate la chatarra que teníamos de cámara en el móvil. Claro. O sea, horrible. Pero bueno, que a raíz de este concurso, pues yo dije, venga, vamos a hacer un cortometraje. Y ya yo casi que tenía el corto, porque como siempre estaba como creando y tal, en realidad, en el momento en el que planteo la idea, pues ya es que fue casi que el guión. Tuvimos 3 días para rodar el corto. De hecho, nos secuestraron en el proceso. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Esto es una película. Sí, porque, bueno, había mucha locura en ese momento con el allanamiento de morada y tal, allí en Venezuela, y nosotros estábamos rodando en un parking, en un aparcamiento, estacionamiento, como lo llaméis, Okay. de un edificio privado, pero teníamos un amigo, o sea, que estaba ahí con nosotros, no era nada en concreto del equipo, era en ese momento pues asistente, pero él vivía allí, entonces teníamos su permiso. Pero a nosotros no se nos ocurre otra cosa que primero ir a grabar a un sitio sin permiso a las 3 de la mañana. ¿Por qué a las 3 de la mañana? Pues porque no pasan coches, evidentemente. El caso es que nosotros estamos grabando en una parte del estacionamiento y le digo a mi primo, Carlos, ve a donde teníamos las cosas, ve a buscar pilas para la cámara, ¿vale? Que estábamos grabando con una cámara con pilas. Pues nada, yo mando a Carlos, ve a por pilas. Pues Carlos no vuelve con las pilas. Mando a Samuel, ve a por pilas. Voy a por Carlos. Samuel no vuelve con Carlos. Ya le digo a Roeni, que sí que le necesitábamos ahí en el set de grabación, pero ya le digo, Roeni, por favor, ¿puedes ir a por los chicos a ver qué pasa? Bueno, y al minuto vuelve Blanco. Pues vuelve y dice, están apuntando con una pistola a Carlos y a Samuel. Pues nada, nos vamos, los 4 o 5 que estábamos allí, giramos una esquina y, en efecto, mi primo está tirado en el suelo, Samuel está contra la pared y hay un tío que le está apuntando a ellos. Cuando nosotros aparecemos en escena, el tío nos apunta a nosotros, nos dice arriba las manos, bueno, película, ¿vale? Arriba las manos contra la pared, es que... Y nos muestra una supuesta placa.
Bueno, imagínate tú, o sea, yo no sé, bueno, pero bueno, al cabo del rato todo fue sucediendo, nos dimos cuenta que, o sea, más o menos nos empezamos a relajar y hablar entre nosotros, a todas estas contra la pared, con las manos arriba y tal, y a decir, oye, pero has visto la placa, pero ha dicho que es policía, pero ¿qué está pasando? Y empezamos a intentar hablar con él. Nos damos cuenta que en realidad el tío lo que le pasaba, entre otras cosas, era que estaba muy drogado. Nosotros terminamos pudiendo llamar, de alguna forma, éramos 9 personas en el equipo, entonces éramos muchos más que él, lo que pasa es que él estaba armado. Pero sí, nosotros empezamos ahí a hablar con el tío y tal, y logramos hacer que una amiga llamase a la policía y total, vinieron 17 cuerpos de la policía, pero bueno, ultra blindadísimos, porque claro, habíamos dicho que era un secuestro, que tenía armas, no sé qué. El caso es que apareció un tío rodando tal cual, casi que en cámara lenta. ¡Quieto, tal! Y nosotros todos apuntamos al hombre, en plan, es él. Y bueno, se lo terminaron llevando, todo el edificio bajó aplaudiendo porque... y nos terminamos enterando al final que era un vecino súper, súper mala conducta, que siempre está fastidiando y bueno, que tiene la mala maña de drogarse mucho. No, pero tal cual, era como una película. No, buenísimo, imagínate haberlo grabado. Exacto. Pero bueno, al final, pues, como la Junta Comunal y de Vecinos se enteró de todo el percal, obviamente, pues fue como, vale, ¿podemos volver a grabar mañana con permiso? Y entonces pues ya lo hicimos correcto y todo bien y nada, salió todo perfecto. Estuvimos muy orgullosos y fue nuestro primer hijo de ese colectivo, como te dije. El colectivo, ahí en ese momento yo me consideraba videoasta. Entonces, bueno, hacíamos de todo, cortometrajes, fotografía, nos llamaban, no sé, ONGs, por ejemplo. Oye, soy una ONG que voy a hacer una charla sobre el pueblo saharaui aquí en la universidad. ¿Podéis venir a grabar? Entonces, lo disfrutábamos muchísimo, ¿no? Todo esto sin ganar dinero, como que en ese momento, pues uno es demasiado inocente y por amor al arte, pues cuando la amas de verdad realmente lo haces todo. Y bueno, desde luego ahí no solo desempeñé mi mundo, mi carrera o mi labor como artista, sino también trabajar en equipo. Eso fue muy importante. Claro, aprendí a trabajar en equipo, que fue algo que a mí otra vez me hizo volver a trabajar en mi ego, ¿no? Porque trabajar en equipo significa escuchar las ideas de otras personas, además decir, hostia, esta idea es buenísima, es mejor que la mía, tengo que admitirlo. Claro. Entonces, todo eso fue un proceso bastante importante para mí. Muy interesante y bueno, ya has compartido con nosotros cómo iba tu búsqueda y las cosas que aprendiste también al hacer parte de este colectivo. ¿Y qué sigue después de esto? ¿Qué pasa en tu vida? ¿Cuál es tu siguiente paso? Pues por cosas de la vida, en realidad por cosas de la burocracia, el papeleo y estas cosas, pues me tengo que volver a España, porque yo no había conseguido no tenía la nacionalidad española. Yo, como vine a España siendo menor de edad, lo tenía todo fácil, ¿no? Pues era menor de edad a cargo de una mujer española que era mi tutora, entonces todo estaba bien. Pero ¿qué pasa? Cumplo años en mi país, en Venezuela, o sea, cumplo 18 años en Venezuela, ya soy mayor de edad, ya son otras leyes las que me regulan, claro. Y mi madre me dice, tienes que venirte a España porque se te va a vencer los 10 años que tenías de permiso de residencia, y es que si no la renuevas ahora, ya no vas a poder volver a España en las mismas condiciones que antes. Bueno, a mí en ese momento mi mundo se me desmoronó muchísimo porque además ya tenía un novio en ese momento de 3 años y tal. Y sobre todo, bueno, el novio al final, pues nada, pero sobre todo eso que había creado, que me sentía como que pertenecía a algo y yo tenía algo en mis manos que podía hacer y que me sentía buena en ello, ¿no? Eso ha sido siempre una búsqueda muy grande en mí. ¿En qué soy buena? ¿Qué puedo hacer yo? ¿No? Claro. Entonces, nada, me vengo aquí a España pues sin nada, otra vez, ¿sabes? O sea, sin nada en el sentido, más bien sin nada, no. Yo llegué con muchas ganas, con mucha
energía, pero al final no era más que una extraña de repente llegando a un sitio proponiendo cosas y no fluyó tan bien. A ver, tenía 20 años, vete tú a saber la cantidad de cosas que hice mal o simplemente que no estaban en mi camino. Entonces creo que en ese momento me gustaba tanto el cine documental y bueno, pues realmente era lo que quería venir aquí a hacer a España, engancharme con ese mundo, pero no funcionó. Bueno, fue una serie de catastróficas desdichas que me llevaron a que pues eso no pudiese concretarse en ese momento. Pero ¿qué pasa? Yo vengo aquí a España, mis padres, digamos que me están como presionando un poco para que yo haga algo, ¿no? O sea, no es que no se fiasen de mí, pero era como, no te vas a quedar un año sin estudiar nada porque no hayas empezado a no hayas entrado en esa escuela. Entonces, mi madre y yo estuvimos viendo un poco a todas estas. Mi madre me dice, bueno, no entraste en la escuela pública. Me comprometo contigo a pagarte la escuela privada, que eran 10.000 euros al año, con tal de que, ay mamá, de que seas, vamos, la más responsable y que te lo ocurres muchísimo. Y yo le dije, no, gracias. porque siempre he sido muy rebelde y sentí que no iba a poder, o sea, no sé, o sea, me dio miedo un poco, sobre todo porque era muchísimo dinero, ¿no? Entonces, a lo mejor esto suena como que tampoco estaba tan comprometida con el cine en ese momento, pero no sé, yo decidí pues agradecerle a mi madre, pero decidí que no me iba a meter en ese jaleo de meterla a ella en que se pusiese a pagar esa cantidad de dinero. Entonces vimos formas alternativas y ella estaba ojeando y dijo, mira, aquí hay una escuela de cine de animación. ¿A ti te gusta dibujar? Y es cine, ¿no? O sea, al final cosas que van surgiendo así como súper random. Y yo le dije, pues sí, venga. Y sí que también era una escuela privada, pero bueno, esta costaba 3.000 euros, muchísimo menos. Entonces, eso, o sea, la misma tarde que nos dijeron que no podía entrar en la escuela de cine, esa misma tarde ya yo me estaba inscribiendo en la otra. Empecé a la semana mi curso de, ¿cómo se llamaba? Producción y animación, bueno, ya no me acuerdo. Pero el curso constaba, su eje, su vértice principal era la animación tradicional, ¿no? Esta animación frame a frame, como la típica de películas como Blancanieves, okay, que nos ha mostrado Disney, ¿no? Que tienes que hacer del dibujito por dibujito. Okay. Pues yo me meto, sin que el dibujo sea mi pasión, ni lo haya sido, ni nada de esto, me meto a estudiar eso, ¿no? Bueno, esto fue como estamparme contra un muro yendo a una velocidad muy grande, porque el trabajo de estudio no era mi trabajo. Si os fijáis, todo lo que os he contado hasta ahora ha sido interacción con personas, trabajo físico en el tema del teatro, el tema del cine, sí que había mucho trabajo de estudio a la hora de editar, muchísimas horas, pero no sé, es distinto. Dibujar horas y horas y horas para tener 5 segundos de animación no era lo mío. Claro. Sí, para dedicarte a eso tienes que sentir una gran pasión. ¿Y qué pasa? Ahí otra vez el tema del ego, que es que, chicos, realmente llevo trabajándolo mucho tiempo y todavía me queda mucho por trabajar. ¿Qué pasa? Ahí choco con que ahora ya yo no soy la mejor del grupo. Realmente no tenía nada que hacer en ese grupo de chavales que tenían un talento enorme dibujando, que llevaban desde, o sea, como yo desde chiquitita, dibujando, y que eran unos cracks. Claro. Entonces, claro, pues a mí me costaba, o sea, como sentir lo que ellos sentían, fluir con ellos, con su feeling, con su emoción y con todo eso. Y bueno, me terminé el curso, hice ese primer curso, que era de 1 año, y luego me metí en otro porque realmente pensé, si hago solamente 1 año, en realidad eso no me va a servir a mí para nada, no voy a concretar nada. Entonces me metí en el otro curso que era más avanzado, que ahí sí era un curso que o sea, metía cómic, color, Photoshop, Illustrator, ¿sabes? Como mogollón de cosas.
también animación, anatomía, que es dibujo al natural, ¿no? Un modelo que posa y tú lo dibujas y tal. Ese era mucho más completo, me gustaba mucho más, pero mis notas seguían siendo mucho más bajas de lo que yo querría, ¿no? Sin embargo, en cómic y en guión, mis notas eran 10, o sea, como que en lo que siempre venía yo desarrollando, pues ahí sí, y era realmente lo que más me gustaba. Entonces, pues acabo con unos 23 más o menos, pues pasé por ahí y pasé, ¿sabes? Claro. Porque en realidad no saqué nada así como, como de emociones, de interacciones con personas. Bueno, no sé, volver a España fue duro, fue muy duro no sé, en muchos niveles, como que estaba muy, muy a gusto en Venezuela, había encontrado ya por fin mi sitio y yo creo que no tiene que ver tanto con Venezuela, España, sino con haber pasado ya el momento de la adolescencia, haberme centrado en algo. O sea, yo necesitaba y siempre he necesitado sentirme válida, Claro. ¿sabes? Sentir que soy capaz de crear, de ayudar también, porque es que en ese momento en Venezuela, como os comenté muy superficialmente, estaba trabajando con ONGs, estaba no solamente estudiando cine, estaba en la universidad estudiando francés, estudiando cinematografía, estudiando literatura. Era un momento muy rico en mi vida, ¿sabes? A nivel personal. Y llegué a España y, ay, no sé, es que llegué a España y conocí a un grupo de patineteros y me metí a patinar y entonces lo único que hacía era patinar y ir a la escuela y de repente como que me volví adolescente otra vez. Si es que esto es para adelante y para atrás. Okay. Claro, y hace parte como de ese proceso de aprendizaje de la vida, ¿no? Construirse y deconstruirse es parte del proceso. Me vino muy bien, saqué muy buenas piernas en ese momento, cuando una pierna más que la otra. Pero sí, no sé, en ese momento yo sentía que había avanzado y crecido mucho a nivel personal, pero me perdí muchísimo. O sea, me perdí muchísimo en esa época de la escuela de dibujo, me perdí mucho. Y de las cosas que aprendiste en Venezuela, ¿qué fue lo que más te sirvió cuando regresaste a España? O sea, desde luego que el aprendizaje que yo viví, que yo sentí que vivía ahí en Venezuela, sí que me lo traje, ¿no? Que era como esa conciencia social, esa conciencia humana de valorar todo eso y bueno, ver si realmente tus problemas son tan grandes como tú lo crees, pero bueno, eso fue un poco, yo creo que lo que más me trajo. Y una vez que sales de la escuela, ¿qué decides hacer? Yo me desligué un poco de esa búsqueda artística, estaba muy frustrada porque decidí meterme en un curso de diseño gráfico, porque dije, bueno, he aprendido a dibujar, vale, y he aprendido una breve iniciación de Photoshop, Illustrator y tal. Yo necesito empezar a ganar dinero ya, ¿sabes? Tengo ya 24 años y necesito monetizar esto, que no quiero vivir en casa de mamá toda la vida, ¿no? Y entonces digo, bueno, me meto a estudiar diseño gráfico porque, pues, al final es una salida, o sea, ser dibujante de Disney es mucho más difícil, pero el panadero de la esquina, pues en algún momento puede necesitar un logo. Entonces, bueno, me puse a estudiar diseño gráfico, nuevamente me encuentro con que no es algo que me apasiona y sobre todo o sea, sí que es algo, el diseño gráfico me encanta, o sea, a lo largo de ya estos últimos años de mi vida me he dado cuenta que soy una crítica muy dura del diseño gráfico con mi chico. Cuando vamos a hacer la compra, hacemos la compra en 10 minutos, pero nos tiramos otra media hora criticando o mirando quisquillosamente cada envase y cada etiqueta y preguntando ¿por qué han puesto esta tipografía? O diciendo, wow, esta marca de aceite es maravillosa, ¿sabes? Entonces, bueno, me puse a hacer diseño gráfico, descubrí que me gustaba mucho, pero que tampoco era lo que yo quería hacer. Y ahí me quedé un poco como no sé, en el aire, ¿sabes? Ya tenía mis cursos, lo que yo más o menos había decidido encarrilar mi camino profesional, a todas estas, desligada del arte. Entiende que ya el tema de, bueno, soy diseñadora gráfica para hacer logos, eso ya es un poco desligado del arte, es más técnico y es más sobre todo, pues, qué quiere el cliente. Claro. Y me quedo, pues, bueno, ¿y ahora cómo encuentro trabajo, no? Eso fue un paso ahí bastante complejo. Entonces decidí tomarme
bueno, no lo decidí, se dio un año sabático, ¿vale? Un año sabático en el que, bueno, me puse a trabajar, a ganar dinero en general. Quiero decir, pues trabajar para ganarte unos eurillos y ir un poco más tranquila y no molestar tanto a tu madre. Me puse a trabajar también aquí con otra ONG que queríamos construir una escuela en Nepal. Bueno, el tema social siempre ha estado ahí bastante presente. Conozco a mi pareja actual, él es fotógrafo, es artista, es calígrafo también, entonces ahí también sí que fue un acercamiento muy grande a la cultura, lo que ya yo no estaba aprendiendo en la academia, lo estaba aprendiendo con él, y además nos conocimos porque, bueno, pues nos encontramos el día de mi cumpleaños nos encontramos por casualidad, quiero decir, en un museo. Yo estaba celebrando mi cumple en un museo y él estaba allí también, entonces como es fotógrafo me vio y bueno, pues le gusté como modelo, ¿no? Quiso como hacerme una sesión de fotos, se acercó, nos pusimos a hablar un rato, me enseñó su portfolio, le dije que sí y bueno, pues empezamos a ser novios. Bueno, Constanza, y en este año sabático, ¿cómo va ese proceso de búsqueda de ti misma, ese proceso del cual habíamos hablado cuando estás contando y compartiendo con nosotros tu experiencia en Venezuela, donde dices que ese trabajo te ayudó mucho a encontrarte contigo? ¿Cómo va ese proceso de búsqueda durante este año sabático que estás compartiendo y cómo va esa búsqueda de ese llamado, digamos, profesional que tanto estabas buscando? La verdad es que me quedé bastante sin saber qué hacer y entré, de hecho, en una depresión. O sea, yo no lo sabía en ese momento, lo sé ahora porque ya soy adulta o más madura y he vivido muchísimas más cosas, pero entré en una gran depresión porque a todas estas yo tenía la obsesión en mi cabeza de que para uno ser bueno tenías que empezar desde pequeño en algo, un poco llevado por el ejemplo de mis padres, etcétera. Y yo ya tenía 25 años o 24 y no tenía nada en la mano que ofrecerle a nadie, no tenía nada que ofrecer y eso, bueno, me sentí como derrotada, por decirlo así. Pues pasa el tiempo y yo pues me dediqué, como os digo, a disfrutar de la vida. Y el tema es que empiezo acercándome otra vez un poco a la moda desde acercándome realmente por primera vez a la moda, un poco desde el tema de los accesorios. Bueno, y entonces cuéntanos por qué la moda. ¿Por qué fue que te comenzó a interesar la moda? Porque siempre he querido como vestir distinto, llevar cosas que a mí de repente se me ocurren y que no existen, entonces me las pongo a hacer. Y cuando eso creaba un impacto entre mi pequeño grupo de, no sé, de amigas o lo que sea, pues a lo mejor decía, bueno, pues me pongo a hacer esto y tal. Yo me puse a hacer un montón de cosas, empecé a aprender a tejer, me metí en cursillos de crochet y varias cosas así, y sobre todo a nivel individual, ¿no? Con el ordenador, viendo tutoriales de YouTube, etcétera. Me quedaba a las 6 de la mañana tejiendo. De hecho, me dio tendinitis en la mano. No puedo hacer un deporte de riesgo. Yo no me hice daño patinando, pero tejiendo en mi casa como a la abuela me dio tendinitis. Es que cuando me afano, ya os lo he dicho. Bueno, y entonces pues me pongo a hacer complementos y hay un punto en el que me doy cuenta que necesito aprender más, que ya lo que aprendo, lo que sé, no me da para dar un siguiente salto, ¿no? Y lo que yo hacía en ese momento, como que yo sentía que el tema del crochet y todo esto no se valoraba tanto. Era muchísimo trabajo para que luego pasase una señora delante de tu puesto en la feria y la nieta le dijese, ¡ay, abuela, me gusta eso, qué bonito! Y la señora dijese, calla, niña, que eso te lo hago yo en casa. Y era como, sí, claro que lo puedo hacer en casa porque lo hice yo en casa, pero uno, no me lo diga en la cara, y dos, póngase a hacerlo, que yo he estado muchísimo tiempo sacando aquí el patrón exacto para hacer esto, que esto no es algo que yo me copié, que lo hice yo. Entonces póngase a hacerlo, pero si me paga 16 euros ya lo tiene hecho. Pero bueno, en ese momento encontré también que en España el tema de
del handcraft y todo esto no está tan bien valorado. Mi hermana es diseñadora de modas también, ella sí que empezó mucho antes. Ella estudió en París y bueno, ella lo tenía claro desde el principio. Mi hermana estuvo viviendo en Estados Unidos, en Atlanta y en Alabama, en varios lugares, y estuvo esos 10 años trabajando en una casa de moda o en varias casas de moda de novia. Okay. Y bueno, mi hermana me contaba que allí la gente paga muchísimo porque alguien le haga algo, alguien que sabe, un maestro, le haga algo bien. Y aquí en España es un poco la cultura de, nah, eso lo hago yo. Aquí hay varias palabras un poco como despectivas para decir, pues eso, el manitas, ¿no? La persona que te lo hace todo, pero en realidad no te lo hace nada bien. Como os digo, horas que me pasaba yo delante del ordenador. Un ordenador, también denominado como computadora, es una máquina electrónica que recibe y procesa datos. Pues aprendiendo el punto de no sé qué y viendo sobre todo cómo podía yo, ahí empieza mi lado de diseñadora a despertarse, cómo puedo yo pasar esto que estoy aprendiendo, un canal de YouTube que me está enseñando cómo hacer un babero en un punto muy bonito. Y yo digo, ¿cómo hago algo rockero? Porque además aquí solo me estáis escuchando la voz, pero vamos, que lo mío es el rock y, o sea, no es tan básico como lo mío es el rock, pero siempre he tenido una estética bastante ahí potente, ¿no? Entonces digo, ¿cómo hago yo esto para pasarlo traducirlo a mi idioma, ¿no? A mi estética. Claro. Sobre todo el crochet, que es algo como tan de abuelita. Bueno, yo creo que lo conseguí, pero es que no estaba pagado. O sea, no costaba muchísimo, la gente no cuajó, ¿no? Entonces ahí es cuando yo digo, bueno, pues necesito aprender de patronaje y necesito aprender un poco cómo crear una prenda. También porque a la par estaba empezando a hacer varias sesiones de fotos donde estaba queriendo tener un vestuario especial y en ese momento no tenía el dinero para decir, pues le pago a cualquiera para que me lo haga. Entonces me ponía a hacerlo yo. Y yo me pasaba noches diciendo, ¿cómo podría hacer esto? Lo hago así, le cojo aquí, no sé qué, pim, pam, pum. Le pedí ayuda a mi hermana, hermana, ¿cómo puedo hacer esto? Y bueno, lo que yo le contaba que quería hacer, se reía en mi cara y me decía, eso no te va a salir así. Entonces ella me lo hacía bien y ahí me di cuenta que hay que aprender para hacer las cosas bien. Yo por aquel entonces estaba, como os digo, bueno, tenía la buena fortuna de que no tenía que preocuparme de mantenerme económicamente, ¿no? Solo pues para mis cosillas. Entonces yo trabajaba como modelo de dibujo al natural. Y bueno, pues ahí me iba ganando mis eurillos y empecé a buscar más escuelas, porque trabajaba en una en concreto, en una que está cerca de mi casa, en una escuela de arte. Empecé a buscar más escuelas. Y un día cogí varios currículums y me fui a las escuelas a decir, hola, soy modelo y, bueno, si me necesitáis, pues aquí os dejo esto. Pues entré en una y me encantó. Me encantó como, no sé, o sea, me encantó como cuando algo te encanta de encantamiento brujil, ¿sabes? O sea, claro. Eso me llenó a mí como de una energía. Y entonces entré en secretaría y escondí el currículum y pregunté, ¿aquí qué hacéis? Y bueno, pues me dieron como la carta, por decirlo así, el menú de todo lo que tenían y entre ellos tenían moda. Y yo dije, yo quiero hacer esto. Bueno, eso fue uno de los grandes logros de mi vida, porque en realidad yo todo esto que os he contado hasta ahora, he tenido siempre una familia que me ha apoyado en todo. ¿Sabes? Que, como os digo, mi madre, pues si hay que gastarse 10.000 euros, nos lo gastamos sin tenerlos, ¿eh? Porque no vengo de una familia adinerada, vengo de una familia muy trabajadora y además artistas, que, bueno, pues tú sabes, es difícil. Pero siempre con muchísimo apoyo, ¿no? Y como que, o sea, si algo no funcionaba era por mí, no porque no se diesen. Bueno, aquí yo me encuentro ya con 25 años, que tengo como meta profunda entrar en esa escuela. Pero me dicen que tengo que hacer un examen, ¿vale? Un examen de historia del arte. Que digo, un examen de historia del arte.
yo que no sé nada, yo que llevo ya graduada del instituto pues hace, no sé, 7 años, yo que no he abierto un libro en un montón de tiempo, no sé, me asusté muchísimo. Y bueno, realmente sí que pensaba que no estaba preparada para ese examen. Bueno, tuve un verano entero para prepararme el examen. Me compré, gracias a mi chico que me dijo que ese libro me iba a servir mucho, un libro que se llama Historia del arte de Gombrich. Gombrich es ¿cómo puedo decir? Un historiador, ¿no? Un historiador del arte, que lo que me fascinó, y es otro libro dentro de las cosillas que he estado recomendando en este podcast, o un libro que, vamos, que si te gusta el arte y sobre todo, si piensas que es muy difícil aprender el arte, léete ese libro, porque leer ese libro es como si tu tío, que sabe mucho, se sienta y en una tarde te cuenta la historia del arte a su manera, como un cuento, de una manera narrada muy, muy rica, ¿no? Y sabrosa de leer. Pues nada, me tiré ese verano, vamos, currándome muchísimo ese libro, aprendiéndome muchísimo todo, porque realmente tenía que aprender mucho, o sea, yo no sabía casi nada, o sea, sabía pues lo que... cultura popular, quién es Picasso y esas cosas. Entonces, bueno, pues me lo curré mucho y saqué la segunda mejor nota del examen entre muchísimas personas que hicieron el examen. Wow. Ese fue, mira, el día que daban las notas, yo el día anterior me había ido de fiesta con mis amigas y no había aparecido por casa. Pues chico estaba tan ansioso por saber que él se fue a mi escuela a verlo. Le hice una foto, llamó a mi madre, todo el mundo se enteró de que yo había entrado en la escuela antes que yo. No. Llamó a mi madre casi que llorando y los dos han entrado, no sé qué, la segunda mejor nota y tal. Porque realmente sí que toda mi familia pues me acompañó en ese proceso que fue de un reto muy grande, ¿no? De una persona que se ha dicho durante mucho tiempo no puedo, no valgo, a de repente pues conseguirlo, ¿no? Eso fue uno de esos aprendizajes que tú dices, mira, Ivanova, realmente tienes que empezar a creer más en ti porque si te lo propones, lo consigues. Pues empecé ahí mi carrera de 3 años en la escuela de moda, que fue muy buena y también fue muy dura, ¿no? ¿Y en qué sentido fue dura? ¿Fue más el aspecto académico o el aspecto personal y emocional de esos años? Había muchísima frustración, ¿no? Había un recorrido, yo me sentía muy joven, ¿no? Pero también me sentía como muy vieja ya para algunas cosas. Con 25 años eres joven. Tu cabeza se empeña en decirte lo contrario, pues eso es lo que tú te vas a creer, ¿no? Claro. Tenía mucha frustración a nivel artístico, a nivel profesional. O sea, sentía que yo tenía que ser alguien, ¿no? Sobre todo, sentía que tenía que demostrar un poco que a mi familia, a la gente de mi entorno, que esa niña, o sea, al final he sido una persona que ha hecho muchas cosas en un periodo de tiempo relativamente corto, porque si contamos que empecé, no sé, con 14 años o así a hacer cosas y con 25 estaba ya frustrada, pues al final son 10 años. 10 años que para mí fue mucho tiempo, pero para mis padres era preocupación de, bueno, Ivanova, ¿qué quiere? ¿A dónde va? La apoyamos siempre, pero no termina de sacar algo y se va a patinar con sus amigos. Como que había una cierta preocupación y, bueno, yo además no he tenido muy buenas relaciones con mis hermanos. Sentía que me juzgaban, porque al final ellos sí que desde muy jóvenes lo tuvieron muy claro, entonces yo me comparaba siempre, ¿no? Como con ellos y sentía que yo era la oveja negra y ser la oveja negra mola en una caricatura y en un cómic para decir que eres muy rebelde y muy rockero, pero en la vida real te llevas muchas hostias porque sientes como ese rechazo, que ese rechazo al final es rechazo de ti, hacia ti misma, ¿no? Yo, de hecho, recuerdo que en esa época no podía pisar un museo, no podía ir a ningún evento artístico porque me daba pánico. O sea, lo que me sucedía en realidad era que, claro, yo, si tengo una frustración artística enorme, no me pongas arte enfrente porque me estás diciendo, mira, jajaja, lo que tú no puedes hacer, lo que otros sí consiguen. Esto es lo que yo sentía realmente.
que cuando iba a cualquier sitio así, como que mira, todo el mundo puede hacer algo menos tú, ¿no? Y fue una época durísima, o sea, fue una época psicológicamente donde yo no me di realmente ningún respiro. Claro, o sea, yo entendía que tenía que centrarme, ¿no?, en algo, pero yo echaba cuentas y veía que no tenía suficiente formación en nada del todo. O sea, que yo sabía un poquito de muchas cosas. Y bueno, eso puede resultar útil, de hecho me ha resultado útil finalmente, pero en ese momento es que yo decía que no tengo nada para ofrecer, o sea, no en mi currículum, ¿qué hago? ¿Qué escribo? ¿Qué pongo? ¿Quién soy? ¿No? Claro. Y me encontraba como que lo único para lo que yo sentía que era buena, que era el arte, así tal cual, el arte. Correcto. Pues resulta que no lo era. Entonces yo ya decía como, bueno, ¿y entonces qué me queda? ¿No? O sea, pues nada, estoy un poco como cuando hablábamos de Venezuela, España, pues al final no soy ni de un lado ni del otro. Y me encontraba muy desesperanzada, o sea, no sé, fue una época bastante difícil. De hecho, una de las simbologías, por decirlo así, que yo utilizo para cuando cuento mi historia, cuando llego al punto en el que empiezo a estudiar moda, yo digo, para mí fue como si yo toda mi vida hubiese estado en un universo a oscuras, un poco como Alicia en el País de las Maravillas, cuando ella está llorando en el bosque y se empieza a apagar todo y solo queda un pequeño caminito de baldosas y hay un bicho raro que es una escoba que empieza a borrarle las baldosas, que ella se encuentra ahí como muy aturdida y agobiada porque dice, estoy perdida, ¿no? Bueno, pues yo me sentía como en ese universo negro, perdida absolutamente. Y cuando empiezo a estudiar moda y empiezo a encantarme de todo eso, sentí como si alguien me hubiese dado una linterna. Mi universo sigue siendo enorme, sigue siendo dificilísimo y complicado a mi forma de ver en ese momento, pero tengo una linterna donde yo a punto veo algo y veo el camino donde estoy pisando. O sea, para mí fue como que, ¡ay, tengo un camino de baldosas amarillas! Vamos a ver a dónde me lleva, pero joder, veo algo. O sea, para mí fue, bueno, encontrarme a mí misma ha sido mi gran éxito, yo creo. Nos encanta esa analogía que haces, Constanza, con respecto a la linterna, de poder encontrar esa luz que nos va guiando, que nos va alumbrando como esos siguientes pasos en el camino. Y qué mejor que comenzar el próximo episodio precisamente en ese punto donde muchas cosas se comienzan a aclarar, a tomar forma. Así que, Constanza, queremos darte las gracias por esa primera parte, por permitirnos recorrer de nuevo ese camino contigo de búsqueda, de probar diferentes direcciones, de esa inquietud de encontrar respuestas, y de verdad que hemos sentido que ha sido un episodio pues muy humano, muy lleno también de emociones. Y pues bueno, gracias por hablar y compartir con nosotros y con las personas que están escuchando este podcast. Así que aprovechamos para invitarlos el próximo domingo para que escuchen esa segunda parte donde estaremos hablando de cómo es que llegas a esa parte de encontrar tu camino, tu felicidad. Y buenísimo. Cuéntanos un poco qué es esa etapa, qué es lo que encuentras, cómo se desarrolla y lógicamente queremos saber en dónde estás hoy. Así que, Constanza, pues nos encantaría que nos siguieras acompañando y poder hacer una segunda parte de tu vida que definitivamente hemos disfrutado una cantidad. Bueno, ha sido un enorme placer, muchísimas gracias a vosotros y bueno, yo estoy encantada de poneros al día y de contaros todo lo que estoy haciendo ahora y realmente de cómo toda esa conjunción de años y de batiburrillo de experiencias, pues hoy en día puedo decir que han valido la pena. Bueno, Constanza, pues muchas gracias por habernos acompañado hoy, por todas las cosas que has compartido y te estaremos esperando dentro de 8 días para la segunda parte de este episodio. Constanza, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, chicos, que paséis buen día. Los esperamos dentro de 8 días para la segunda parte de este recorrido y no olviden suscribirse para que les llegue la notificación cada semana cuando subamos un nuevo episodio. Y visite nuestra página de internet joseyalex.com para más información sobre nuestros invitados.
Gracias por acompañarnos hoy y no olviden que nos pueden encontrar en cualquiera de las plataformas donde ustedes escuchan podcasts, como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, entre otros. Así que los esperamos dentro de 8 días con un nuevo episodio de Conversaciones con Alexandra, José e Iggy también.